Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 9. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es un versículo solamente que hemos leído, es un versículo corto. Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿cierto? Bueno, lo que quiero compartir el día de hoy es que hay personas que al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento de preguntarles sobre el tema de la salvación, el tema del pecado y todo esto, con la Biblia, muchas personas cuando hablan de pecado, cuando le preguntamos, dan su propia definición, dan su propio argumento sin necesidad de mirar la Biblia. Las personas piensan, uno le pregunta, bueno, ¿qué es pecado? La persona dice, no, pues pecado es si una persona hace esto, hace aquello, si hace esto otro. Entonces la persona está dando su propia definición de pecado. Pero ¿qué dice la Biblia del pecado? Juan capítulo 16, versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces las personas se quedan con la transgresión. La Biblia dice que toda infracción de la ley es pecado, ¿cierto? Que toda infracción de la ley es pecado, pero eso es las transgresiones, ¿no? Las maldades, las culpas, ¿cierto? Pero la Biblia, nuestro mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, las palabras de Jesús dice, ¿qué es pecado? Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Dios para la salvación no mandó obras, no mandó la ley, sino que siempre sea por la fe, por la gracia. Antes de que Moisés viniera y Dios entregara en el monte Sinaí la ley, antes de que la ley fuera introducida, antes de Moisés, la ley de Moisés, ya habían hombres, mujeres, varones, nombres de personas, hombres o mujeres de la fe, ejemplos de la fe, personas que alcanzaron la justicia de Dios por la fe, que alcanzaron la salvación por la fe, por gracia, inclusive antes de la ley de Moisés, la ley de Dios. Algunas personas no conocerán totalmente la ley de Moisés, la ley que consiste en 5 libros de la ley, el Pentateuco, que en el Pentateuco, por eso penta quiere decir 5, ¿no? Pentateuco, 5, penta, ¿sí? Pentateuco quiere decir 5, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? Entonces, algunas personas que no han leído al menos los 5 libros de la Biblia, de la palabra, no pueden darse cuenta el resto de la ley. Algunos solamente conocerán los 10 mandamientos. Entonces, para los que no conocen el resto de la ley, pues vamos a referirnos solamente a los 10 mandamientos. Entonces, antes de que fuera introducido los 10 mandamientos, Dios salvaba al hombre por la fe. En el caso de Caín y Abel, ¿por qué Dios recibió la ofrenda de Abel? La Biblia dice que Caín mató a Abel, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, mirando esa palabra de acá, ¿por qué Caín presentó lo que presentó y por qué Abel presentó lo que presentó? Vamos a mirar una palabra, Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual conoció y dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de las ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñarás de él. Bueno, mirando esta parte de la palabra, dice que Caín presentó el fruto de la tierra, pero Abel era pastor de ovejas. ¿Qué quiere decir que Caín? Dice el versículo 2. Génesis capítulo 4, versículo 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Solo con ese versículo nos muestra quién hacía qué cosa. Entonces, para poder explicar y no enredarnos tanto, el que labra la tierra, el que trabaja la tierra, si ustedes han visto los campesinos, los que trabajan la tierra, sin máquinas ni nada, solamente con su propio esfuerzo, ustedes pueden ver que las personas que trabajan la tierra, que labran y trillan la tierra para sembrar, son unas personas que tienen una apariencia física fuerte, ¿cierto? Tienen una apariencia física como si hayan ido al gimnasio, ¿cierto? Como si hayan hecho ejercicio con pesas y una rutina y un batido y que una cierta dieta para poder mantener su figura. No, o sea, los que son de la tierra, los que son del campo, para trabajar la tierra, usted los ve que tienen una fuerza y son morenitos, ¿no? Algunos son morenitos porque están expuestos al sol y al agua, ¿no? Para poder trabajar la tierra. Pero eso dice que Caín era el que trajo y trabajaba la tierra, Caín, ¿no? Pero Abel era pastor de las ovejas, pero dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, más de la ofrenda de Caín, no.
Porque ¿qué implica? La ofrenda que hizo Caín como campesino, como alguien que se dedica a la tierra, implica el sudor humano, esfuerzo humano, obra humana. Entonces implica fuerza, ¿cierto? Pero Abel, eso fue con Caín, ¿no? Pero Abel no hizo nada, solamente presentó una ofrenda, presentó un animalito como sacrificio, como holocausto, y Dios se agradó de eso. ¿Por qué? Porque eso es sombra o representación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iba a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando iba a venir a esta tierra? El significado, conocer el significado de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino con esa tarea, ser el Cordero o la ofrenda expiatoria para satisfacer la paga del pecado, para poder pagar el precio del pecado. Por eso, para poder necesario saber qué Dios recibe y qué Dios no recibe, era necesario saber qué ofrenda Dios puede recibir, a quién Dios puede salvar, a quién Dios puede darle su salvación. Dios, nuestro Señor y Salvador, a quién le puede entregar su justicia, su vestidura de justicia, a quién le puede entregar. Por eso es necesario mirar Génesis capítulo 4, que lo acabamos de ver con Caín y Abel. Y lo vimos, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 9 dice, el versículo que consideramos al principio, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí. En el caso de Caín y en el caso de Adán y Eva, ellos eran varones de Dios, ejemplos de Dios. Pero cuando se separaron de Dios, cuando hubo la desobediencia, cuando se apartó, se destituyeron de la gloria de Dios, se apartaron, ¿cierto? Por creer en su propio pensamiento, creer en su propia voz. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, porque de pronto habrá alguien nuevo, ¿cierto? No, siempre habrá alguien nuevo. Eso sí, siempre habrá alguien nuevo que no conozca cómo empezó todo. Génesis capítulo 3, versículo... Ya les digo, versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta el versículo 7 he leído. Entonces, si Dios dijo que coman de todo árbol del huerto, pero si llegaran el día que comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Dios dio la palabra, Dios por su boca salió la guía, ¿no? Aunque Dios no tenga boca, Dios no tiene boca, pero de la palabra que Dios dijo, que no coman de ese árbol. Si lo llegaran a hacer, porque ustedes decidieron por voluntad propia, ciertamente morirán. Entonces ellos en sí recibieron la palabra, en sí recibieron la guía, ¿cierto? Recibieron la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Dios les daba en el jardín del Edén, todo lo que Dios les daba por gracia, por regalo, ellos tenían que transmitir eso a sus hijos, a Caín, a Abel, al resto de los hijos de Adán, ¿no? Cuando vemos la genealogía del árbol genealógico de Adán y Eva, de Adán, podemos ver el resto de la descendencia de Adán, ¿no? Entonces, Adán, ¿qué tenía que hacer? Adán tenía que transmitir la palabra, la voluntad de Dios, tenía que transmitir el corazón de Dios a sus hijos, ¿cierto? Lo que Dios diga, ¿no? Si Caín hubiera sabido la voluntad de Dios, si Caín hubiera conocido el corazón de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios dijo, entonces Caín no hubiera ofrecido el fruto de su esfuerzo de la tierra, el fruto de su esfuerzo de sudar, de trabajar, de trillar la tierra, no tendría que hacerlo, porque ya conoce que Dios da por gracia. Solamente Dios nos quiere dar por gracia las cosas, la comida, el sustento, la vivienda, todas las cosas que Dios nos quiere dar, Él mismo la provee, Él mismo lo da. Pero si Él, como no conoció la palabra, Él ofreció de su esfuerzo, de su obra. Pero en cambio, Abel ofreció todo lo contrario. Abel ofreció lo que es el mejor sacrificio. Abel ofreció un animalito en representación o símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que iba a pasar más adelante en la cruz del Calvario. Está esa similitud, esa conexión. Entonces, una persona que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce la palabra de Dios exacta, está pecando. Sabemos que la raíz etimológica, la raíz teológica, la raíz verdadera de la palabra pecado, quiere decir errar en el blanco, ¿cierto? Si cogemos la palabra original, ¿no?
Porque la palabra etimológica del pecado, teológicamente, ¿cierto? Su significado verdadero, la palabra pecado quiere decir errar en el blanco. Cuando nosotros jugamos, no sé, aquí en Colombia se acostumbra a jugar tejo, ¿cierto? Se acostumbra a jugar tejo, o basquetbol, o fútbol, qué sé yo, algún deporte, ¿no? Tiro al arco, el deporte del tiro al arco. ¿Qué pasa? Cuando no se atina, no se apunta al lugar que quiere, falla, hierra, ¿no? Hierra en el blanco. Si nosotros estamos jugando fútbol y pateamos el balón y el balón se va por fuera del arco y no entra, erramos en el blanco. Eso quiere decir en su raíz etimológica, teológica, con respecto a la Biblia, ¿no? Pecado. Pecado quiere decir errar en el blanco. No le dio a la diana, no le dio al objetivo que era. Se desvió, cayó del marco, no le dio en la diana, no le dio en el puntero. Si una persona tira un balón de basquetbol a la cancha, ¿no? Al tablero, ¿cierto? Al tablero donde está el aro, para que el balón entre y anotar un punto en el deporte del básquetbol, si no le atina y el balón cae en el aro y rebota y cae al suelo, erró en el blanco, falló al blanco, no le dio al punto. ¿Sí? Entonces, amén. Amén, hermanos, amén. Entonces, eso quiere decir la palabra pecado. Entonces, en el caso de Caín, si hubiera conocido verdaderamente la palabra, si tuviera la palabra de Dios, la voluntad de Dios clara, Dios hubiera conocido que él meditó en la palabra, que él, antes de hacer, él pensó antes de. Y eso quiero compartir el tema del día de hoy, en hablar las cosas antes de. Hay personas que hablan primero y después piensan, y eso es un error, ¿cierto? Es un error, pero no necesariamente es malo, ¿cierto? Lo que quiero compartir el día de hoy, eso es malo. Hay personas que le preguntamos, como lo que dije al principio, ¿qué es el pecado? Dan su propia definición porque cree que lo que está diciendo es verdad y luego lo piensa. Por ejemplo, cuando le escribo a personas, ¿cierto? En los comentarios, cuando me escriben al privado, espero que no se distraigan, amigos, hermanos, invitados, espero que no se distraigan y que vean la transmisión, el en vivo completo, el video completo lo vean. Cuando nosotros contestamos mensajes por privado, por el interno, cuando contestamos los mensajes aquí directamente, cuando después de finalizar un video, un en vivo, una transmisión, o que alguien nos habla, nos contacta, nos escribe, es la mejor estrategia para poder pensar antes de hablar, para poder meditar antes de decir algo. Porque hay muchas personas que transmiten algo por el interno, por el privado, o por aquí mismo, por la transmisión, ¿no? Después de finalizar la transmisión, y cuando escriben algo resultan borrándolo, resultan eliminándolo. Cuando hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿cierto? Con las personas que estemos hablando al privado, si se equivocaron en algo o tuvieron alguna emoción o algo no les gustó o tuvieron como un sentimiento guardado y de esa manera se expresaron con la persona que están hablando, entonces cuando se dan cuenta y piensan que no debieron decir eso, que no debieron haber dicho esas palabras, borran el mensaje para que la persona no pueda ver. Entonces, ¿por qué? Porque la mente de la persona está más adelantada, la mente de la persona está más adelantada, lo que quiere decir que lo que realmente piensa que va a decir. Una persona puede escribir un mensaje a ustedes rápidamente y después se arrepiente porque pensó, porque se dio cuenta que estaba mal y borró el mensaje. ¿Por qué? Porque es que esa persona, en su pensamiento, sus palabras son verdad. Lo que esa persona escribe o lo que la persona diga por su boca es verdad. Eso tiene veracidad. Pero pensar lo deja para después. Entonces por eso se retracta, por eso se retira lo dicho, por eso borra los mensajes para volver a escribir lo mismo pero con otras palabras. Entonces, si alguien tiene una idea sobre el pecado y lee la Biblia, ¿cierto? Como lo que compartimos, si una persona tiene una idea qué es el pecado y la persona antes de responder lee la Biblia, su respuesta va a cambiar. Ya no va a responder el pecado es esto, lo otro, no, ya no. Cuando lee la Biblia se va a dar cuenta, pues aquí en la Biblia dice que pecado es esto y esto y esto. Ya se va a dar cuenta qué dice la palabra. Ya es muy diferente, ¿no? Ya su punto de vista cambia completamente. Si su pensamiento tiene perspectiva de pecado, la palabra de Dios le dice otra. Vamos a mirar Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, vamos a mirar. Nehemías, Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Solamente 2 versículos he leído, Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2. Entonces, ¿qué dice la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar.
¿Qué vamos a ver ahorita? Meditar. Medite lo que está pensando. Pero hay muchas personas que antes de hablar, o si se están escribiendo a distancia, ¿cierto? Por el chat, ¿cierto? Antes de escribir algo, un mensajito, antes de escribir un mensaje, lo escriben pum, y enviar. Después se da cuenta y piensa, ay, yo dije esto, pero no me gustó, mejor lo borro. O si la persona está hablando de tú a tú, la persona habla, pecado es esto, pecado es lo otro, es que la Biblia dice esto, es que en tal parte dice esto, pero es que tal cosa. Cualquier cosa de cualquier tema que esté hablando, está hablando con palabras ligeras. Lo primero que piensa, eso va a decir, sin pensar profundamente. Hay personas que no tienen la facultad de meditar, como estoy explicando en este último minuto que estoy compartiendo. En estos segundos que estoy compartiendo, hay personas que no tienen la facultad de pensar profundamente antes de hablar. Antes de hacer, antes de hablar, no han pensado y necesitan guía, necesitan profundizar. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si una persona solo se queda con su idea, con lo que su pastor, lo que su sacerdote, lo que alguien que tiene un título de reconocimiento, alguien tiene un título, un diploma, dice, pero es que la persona lo dijo, es que el fulano o la fulana, él o ella lo dijo, y si lo dijo será verdad. No, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Meditar de día y de noche en qué? En su ley, en su palabra. Lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos se llama Biblia, ¿no? Nos manda a meditar en la palabra. No que nos quedemos con un solo versículo, con una sola porción de la escritura de la palabra de Dios, no. Tenemos que considerar el resto, meditar. En el caso de las vacas, ¿cierto? Las vacas tienen una facultad muy curiosa, ¿no? De que cuando comen el pasto, el alimento de las vacas, el pasto o el alimento, las vacas tienen 4 estómagos. Entonces, mientras van masticando por su boca, ¿cierto? Por su hocico, por su boca, esa comida, ese pasto, ese alimento va por el primer estómago y se va digiriendo por los jugos gástricos, por las enzimas, bueno, todo lo que implica el sistema orgánico, ¿no? Los órganos de la vaca. Entonces, cuando pasa por ese primer estómago, después se regresa a la boca y la vaca sigue masticando, sigue rumiando, ¿cierto? Sigue masticando, sigue rumiando y vuelve a pasar, vuelve a tragar, vuelve a pasar y se va al segundo estómago. Y así sucesivamente, ¿no? Va y vuelve por 4 estómagos, por la boca, va y vuelve, tintan, 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 tintan. Entonces, de esa manera, ¿qué leímos acá? Salmos 1, versículo 1 hasta el 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en el caso del apóstol Pedro, antes de que fuera gran ministro y gran siervo de Dios, el apóstol Pedro, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, era una de las personas que se caracterizaba por hablar antes de pensar. Entonces, como Pedro hablaba muchas cosas, hablaba antes de pensar, Dios, nuestro Salvador y Jesucristo, tuvo que intervenir en su vida. Cuando Pedro hablaba sin pensar, en algunas ocasiones nuestro Señor Jesucristo le decía, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, cuando Pedro hablaba sin pensar, Jesucristo lo regañaba, lo exhortaba, Jesucristo lo aconsejaba, Dios intervenía en él. Ya después, si nos damos cuenta, cuando Jesús hablaba de esta manera, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, la mayoría de casos, mayormente el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, era como un líder. Dios, nuestro Señor Jesucristo enseñaba, decía las palabras, nuestro Señor Jesucristo hablaba sus enseñanzas, pero Pedro respondía, Pedro hablaba antes de pensar, y los demás discípulos no podían decirle, no, Pedro, a mí no me meta en ese costal, yo no soy igual que usted. No, todos tenían una misma intención, tenían una misma mentalidad, tenían algo en común. Los discípulos no le reprochaban, no iban en contra de Pedro, no le decían de esa manera, no le llevaban la contraria. Ay, Pedro, ¿usted qué está diciendo? No, yo no soy así, no, a mí no me meta en ese costal. No, de eso no se manifestó, porque Pedro era como un líder. Entonces, pero claro, no necesariamente que alguien hable rápido signifique que es una peor persona. No, alguien que habla rápido simplemente es una persona sincera. Una persona que habla antes de pensar, habla primero, antes de pensar, es una persona sincera. Es una persona que es menos hipócrita, porque está manifestando, está dejando salir lo que está en su corazón, lo que está en su mente, lo que está en su ser. Así que no necesariamente las personas que hablan rápido antes de pensar no necesariamente son los peores. Para que Dios pueda usar a Pedro,
era necesario exhortarlo, intervenir, regañar, por decirlo de una manera, intervenir en Pedro. Dios tuvo que intervenir, nuestro Dios y Salvador tuvo que intervenir. Ya cuando se fue corregido, ya cuando su mentalidad, su corazón, su pensamiento había cambiado, ya cuando recibió la salvación, ya cuando recibió el Espíritu Santo, es decir, la salvación, entonces ya podemos ver un antes y un después. Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿cómo hablaba? Hablaba antes de pensar, pero ahora Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, después de la salvación, ya es un gran siervo de Dios. Muchas personas han recibido la salvación a través del apóstol Pedro, a través de Pedro, ¿no? Un antes y un después, para ser ese predicador del santo evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Es buena noticia, ¿no? No estoy diciendo algo así, sino evangelio es una palabra, ¿no? Pero si sacamos el significado en nuestro idioma hispanohablante, español, quiere decir buena nueva o buena noticia, ¿cierto? Hay personas que cuando hablan rápido y sin pensar causan daño, ¿cierto? Personas que hablan rápido sin pensar causan confusión, causan dolor y algunos empiezan a desarrollar un sistema de protección en el cual en el cual les hace pensar o en el cual les puede hacer ver las cosas como si no tuvieran la culpa. Entonces, si no tienen la culpa de lo que dijeron sin haber pensado, ojito, ¿cierto? Ojo, si hablaron rápido antes de pensar, crean un sistema de protección en donde no se sienten culpables, en donde todos los demás tienen la culpa, pero la persona, ay, no, yo no tuve la culpa, no, yo no. Entonces la persona se siente bien. Ah, yo no tengo la culpa. Ay, sí, si a alguien le dije algo, si a alguien le dolió lo que yo le dije, pues si le picó, que se rasque. Pero la persona empieza a sentirse bien interiormente, en su corazón, en su mente, en su ser, se siente bien. Ay, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Entonces, como no tiene la culpa, ¿de qué se va a sentir mal? Pero el que mira la palabra de Dios, el que escudriña, el que medita, el que piensa profundamente y medita la palabra de Dios, la Biblia, el que medita en la palabra de Dios, se puede dar cuenta, he confiado en mí mismo, he confiado en sí mismo, en mí mismo he confiado, he tenido autoconfianza. Ahora vamos a mirar Mateo capítulo 19, versículo 24. San Mateo capítulo 19, versículo 24, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice el versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Así dijeron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mirando esta palabra de acá, espero, no sé si mi explicación fue clara, no sé si la explicación mía está bien explicada, no sé si está bien explicado lo que estoy tratando de decir. Pero aquí Jesús dice, ¿no? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, en el reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces, aquí en esta palabra no se refiere a ricos monetariamente, físicamente. La palabra es espiritual, la Biblia es espiritual, no física, no es humana. Entonces, no se está refiriendo a algo monetario, algo económico. Cuando Jesús está hablando esta palabra, quiere hablar o quiere referirse a la persona que confía en sí mismo, que tiene autoconfianza. Pero los discípulos, como no entendieron, preguntaron. En el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice de esta manera. Entonces, viendo de esta manera, yo quiero compartir el día de hoy sobre la autoconfianza. Sobre la autoconfianza. En nuestro corazón, siempre, en nuestro pensamiento, la naturaleza humana, en modo natural, la naturaleza humana siempre busca el quedar bien. Siempre busca echarle la culpa a otros. Ah, pues yo hice esto, pero pues la culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es de fulano, de fulana, la culpa es de tal persona, de mí no, yo no tengo la culpa. El modo natural, es decir, lo que el ser humano siempre busca, lo que sale de nuestro ser, del ser humano, lo que sale de nosotros es siempre quedar bien. Entonces para eso le echa la culpa a todos. Vamos a mirar, le echa la culpa para poder quedar bien, para que no me malentiendan, para poder sentirse a gusto, para poder sentirse no tan mal con las otras personas, entonces le echa la culpa a los demás, para que los demás queden en deuda, con uno mismo, con la persona, ¿no? Vamos a mirar Hebreos capítulo 13, para terminar, Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Vamos a mirar Hebreos. Si repito las citas bíblicas es para que ustedes puedan ir conmigo al tiempo, puedan leer. Si no tienen la Biblia cerca, si no tienen la palabra de Dios por ahí cerca, entonces traigan la Biblia y trayendo la Biblia pueden ir conmigo al tiempo en la predicación, en el video.
Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a mirar el versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, por eso la importancia de tener un mentor, de tener un guía, de tener, por así decirlo, un maestro, ¿no? La importancia de tener un mentor, porque muchos no pueden meditar y hay personas que han cometido algún accidente, algún acto atroz. Hay personas que han cometido hasta un accidente, un problema han cometido solamente por una bobada, solo por una tontadera, por decirlo de una manera. Por decirlo de otra forma, han cometido una bobada, una estupidez, por decirlo escuetamente, ¿no? Por decirlo escuetamente, han cometido una estupidez, una bobada, una tontería. Esa es la palabra. Entonces, cuando uno habla con una persona, dice, es que yo le estrellé el carro y me le aventé con el carro porque es que la persona pitó con el carro, pitó con el bus, con la moto, pitó con el auto, pitó, ¿cierto? En el manubrio, ¿cierto? Pitó así, pit, 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 pit. Entonces la persona le aventó el carro y se estableció un problema grandísimo y por eso es que le está insultando, por eso lo está maldiciendo, por eso le está diciendo insultos, le está diciendo palabras de odio, por solamente una pequeñez, por una tontería. ¿Por qué? Porque la persona dijo, pensó y hizo las cosas antes, hizo las cosas y dijo las cosas, habló las cosas antes de pensar, antes de pensar. Por eso, no todo el mundo tiene la facultad, algunos sí, algunos no, pero para algunos que no tienen esa facultad, esa capacidad de poder meditar, de poder pensar profundamente, es necesario que tengan un mentor, que tengan una guía. Es importante tener un mentor. Lo vimos en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y el versículo 17. Cuando la persona tiene un mentor, tiene un maestro, tiene un guía, su vida no se es desperdiciada. Su vida es muy bien aprovechada. Pero si no tiene mentor, su vida es un enredo. Su vida no tiene sentido para dónde va, ni para dónde viene. Su vida no tiene un rumbo fijo, no tiene un camino recto, no tiene un camino hacia el bien, sino tiene un camino confuso. Entonces, por eso la importancia de tener un mentor, de poder meditar, de poder pensar, y ahorita lo que vimos, vamos a mirar Salmos capítulo 1 para terminar. Salmos, vamos a mirar Proverbios, Salmos capítulo 1, vamos a mirar otra vez. Tengo que buscar la palabra rápidamente, por eso no corté esta parte del video. Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la palabra, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Eso quiere decir la palabra, eso quiere decir la voluntad de Dios el día de hoy. Pensar, meditar antes de hablar, antes de hacer, hay que pensar primero, pensar bien, pensar profundamente y no pensar ni decir o hablar las cosas ligeramente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hoy no quiero hablar del tema de Jehová y el nombre, si Jehová o Yahvé o Yeshua, ya sabemos que se refiere a Dios. Tú le puedes llamar Jehová, tú le puedes llamar Yeshua, es decir, Jesús, ¿no? Tú le puedes llamar Padre, tú le puedes llamar Elohim, Yahvé, Jehová, tú le puedes llamar de muchas maneras. Pero estamos hablando del mismo Dios, ¿no? Estamos hablando del mismo, ¿no? Es decir, el nombre en específico no importa. Lo importante es el significado del nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios? Así, ¿no? Y pues el nombre ya es lo de menos. El significado del nombre de Dios es el mismo. El significado del nombre de Dios es el mismo, es uno solo. Pero el nombre puede ser Yahvé, Yeshua, Elohim, Jehová, Padre, Dios también, ¿no? Dios, sí, también puede ser Dios. Solamente Dios, así a secas Dios. Pero con tal de que estamos hablando del mismo Dios que está en la Biblia, ¿no? Entonces no me extiendo más, no quiero alargar más, no quiero prolongar más el video, alargarlo más, así que vamos a orar para terminar. Vamos a orar un minuto. Padre, te damos gracias porque las personas que han escuchado esta palabra han recibido y tú te encargarás de dar el crecimiento. Yo solamente siembro y tu palabra dice que tú eres el que das el crecimiento. Padre, te damos gracias verdaderamente porque
Muchas veces nosotros hacemos cosas o hablamos cosas o actuamos conforme a la ligera, sin haber pensado primero, solamente a la ligera. No necesariamente porque seamos peores o mejores, sino porque por lo menos somos sinceros, somos menos hipócritas y podemos mostrar que necesitamos la guía, que necesitamos el mentor, que necesitamos alguien que nos pastoree, que nos guíe, que nos aconseje. Padre, te damos gracias para las personas que están tirando odio, para los que tienen un corazón religioso, un corazón todavía en sus obras, en sus pensamientos, en hacer o no hacer. Para ellos, Padre Celestial, para ese tipo de personas, permíteles recibir la palabra y puedan seguir escuchando tu palabra hasta este momento. Escuchar la palabra completamente, escuchar la predicación, la palabra de Dios completamente. Padre, te damos gracias, dejamos esta predicación, dejamos este video en tus manos. Y para las personas que están escuchando por primera vez, que más personas puedan recibir la salvación, que más personas puedan entender y creer en tu santo evangelio, que puedan creer por la fe y por gracia, Padre Celestial. Y para los que todavía se rehúsan, se resisten, todavía tienen algún conocimiento malinterpretado, puedan con la luz de la palabra quebrantar todo pensamiento endurecido. Padre, te damos gracias, dejamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, dejamos en las manos de Dios esta predicación, este video, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos invitados, por haberme acompañado una vez más. No me puedo extender más explicando, ¿no? Hasta aquí vamos a compartir. Si están viendo algún video, si les está apareciendo algún video por aquí en pantalla, en alguna parte de acá se está viendo algún video, entonces vayan a ver ese video que esté ahorita mismo apareciendo en pantalla. Está súper recomendado. Así que sin nada más que decir, gracias amigos, hermanos, invitados y los que escuchan por primera vez, y nos veremos en una próxima oportunidad. Entonces, chao, chao.